sobre la contención sanitaria que están organizando ellos para evitar el contagio, digamos, en las elecciones generales de abril y junio del próximo año. Y la campaña, por supuesto. Así que nos conectamos también al Facebook del canal del Congreso y vamos a comenzar. Buenas tardes, señores congresistas, siendo exactamente las 3 de la tarde con 20 minutos, 15 horas con 20 minutos del día miércoles 4 de noviembre del 2020. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria, que es la 22ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Así que a efectos de verificar el quórum reglamentario para dar inicio a la presente sesión, la doctora Patricia Durán, secretaria técnica, va a pasar la lista de asistencia a las señoras y señores congresistas. Adelante, doctora. Doctora Durán, adelante. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores congresistas. Procedo a pasar la lista de asistencia en orden alfabético. Señor congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Congresista Columbus Murata. Congresista Costa Santolaya. Presente. Gracias. Congresista Gupio Ríos. Congresista Lazo Villón. Congresista Yauji Romero. Presente, doctora. Gracias. Congresista Mamani Barriga. Congresista Mesía Ramírez. Presente. Gracias. Congresista Omonte Durant. Presente. Gracias. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. Presente. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Presente, Ramos Zapana. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. Congresista Roel Alba. Presente. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Vázquez Chuquilín. Presente. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. Robinson Gupio. Gracias, congresista Robinson Gupio. Congresista Yupanqui Miñano. Presente, Yupanqui Miñano. Gracias. Es la secretaria, congresista Almerí. Presente, por favor. Carlos Almerí. Gracias, congresista Almerí Beramendi. Gracias. Congresista Quispe Suárez. Quispe Suárez, presente. Gracias. Señor presidente, presentaron licencia a los señores congresistas Lizárraga Houghton, Raime Marín y Valdés Farías. El quórum para la presente sesión es de 11 señores congresistas y están presentes 13 señores congresistas, 12 titulares y un accesitario que es el congresista Quispe Suárez en reemplazo del congresista Valdés Farías. ¿Existe el quórum suficiente para poder iniciar la sesión? Presidente, buenas tardes. Para consignar mi asistencia, por favor, congresista Retamoso. Gracias, congresista Retamoso. Con la señora congresista Retamoso serían 14 señores congresistas presentes. Sí, sí. Mamani Barriga también, 15 sería entonces. Por favor, consigne al congresista Mamani. Mamani Barriga. Muy bien.
Entonces, muy bien, entonces, con el quórum correspondiente y con la presencia adicional de la congresista Retamoso, al igual que el congresista Mamani Barriga, vamos a dar inicio a esta sesión que espero que sea bastante breve, ágil. En verdad hay dos puntos rápidos en la agenda. Uno es continuar un poco la discusión, aunque no tenemos el texto sustitutorio todavía, estamos todavía trabajando el texto sustitutorio sobre la bicameralidad para el día próximo martes, y el segundo tema va a ser un poco los informes y votación los informes del grupo que preside el congresista Hino Costa sobre decretos de urgencia, tratados legislativos, decretos legislativos, y si todos estamos de acuerdo después de su exposición, que me imagino que será resumida, pasaremos a votar. Así que hoy día creo que vamos a avanzar más rápido la sesión, siempre han sido maratónicas, y esta vez creo que nos merecemos una pequeña excepción. Además, hoy día no iba a haber incluso sesión de la Comisión de Constitución, sin embargo, aprovechando que el Pleno del Congreso descentralizado que iba a ser en Abancay se ha suspendido, entonces vamos a seguir avanzando, aunque de manera, digamos, más rápida, ¿no? Así que el primer punto de orden del día es un poco la continuación, si es que hay algún comentario adicional, del debate de los predictamen recaídos al proyecto de ley 3996-2018, 4111-2018, 4227-2018, 6123-2020, 6132-2020 y 6281-2020, entre otros acumulados, que proponen restablecer y reinstaurar el Senado de la República, reconstruir el Congreso de la República a través de la bicameralidad. Señores congresistas, tengo que informarles que el día de ayer empezamos ya con el debate de fondo, el dictamen. Ya había pasado mes y medio de exposiciones de más de 14, 15 ilustrados especialistas, profesores de Derecho Constitucional, ex políticos o políticos, ex congresistas, senadores, diputados, nacionales y extranjeros, sobre la conveniencia y las bondades de restaurar el sistema bicameral. Y el día de ayer ya, digamos, con el dictamen, el primer predictamen a la mano, va a haber el segundo el día próximo martes. Con el primer predictamen a la mano se hicieron presentes en sus comentarios los congresistas Guillermo Aliaga, Mamani Barriga, Retamoso Lezama, la congresista María Cristina Retamoso Lezama, el congresista Mamani Barriga, la congresista Mirta Vázquez Chuquilín, el congresista Rubén Ramos Zapana, el congresista Dieter Columbus Murata, la congresista Marta Chávez Cosío, el congresista Luis Roel Alba, el congresista Isaías Pineda, el congresista Meribel Beramendi, entre otros. Más de 10 señores congresistas que hicieron uso de la palabra el día de ayer salvo uno de ellos, los demás, hemos anotado, están a favor de regresar al sistema bicameral, salvo la doctora Chávez, que, digamos, es conocida por su, digamos, simpatía al unicameralismo. Los restantes 9 señores congresistas han estado a favor del dictamen de la bicameralidad, pero haciendo unas observaciones importantes que estamos, por supuesto, tomando nota y corrigiendo. Todas estas observaciones vienen siendo atendidas a efectos de lograr un texto mejorado que tenga el consenso de todos, o de la gran mayoría, por lo menos, de los miembros de la Comisión de Constitución y después del Pleno del Congreso de la República. Comprenderán que aún estamos en el proceso de adecuación del texto final, y por ello el día de hoy vamos a continuar en lo que sea menester el estudio y debate del dictamen, a fin de poder seguir recabando más propuestas para su mejora. Uno de los puntos en los cuales hemos avanzado el día de ayer ha sido referido a la redacción que debe tener el artículo 93 de la Constitución Política del Perú sobre la inmunidad parlamentaria. Todos estamos de acuerdo en que la redacción actual de este artículo debe cambiar, y lo vamos a hacer. Va a cambiar el artículo 93 en su redacción que tuvimos primigeniamente el día de ayer, a efectos de evitar que esta prerrogativa de la inmunidad parlamentaria funcional sea mal usada con fines de impunidad. Recordemos que en el mes de junio de este año empezamos el debate de los proyectos de ley que buscaban reformar la inmunidad parlamentaria. Varios de ellos proponían su eliminación total, incluida la de quien habla. Otros buscaban restringir sus alcances y que se aplicase el silencio positivo administrativo, varios de ellos, varios acciones parlamentarios, y otros tantos que sea otro órgano constitucional autónomo el que resuelva los pedidos de levantamiento de inmunidad. Luego de varios debates sobre el tema, se presentó un dictamen aprobado por mayoría que proponía su eliminación total, el que ya en el Pleno fue modificado
reduciendo inclusive prerrogativas a otros altos funcionarios del Estado. Conscientes de que la propuesta que se aprobó finalmente en el Pleno en primera votación el 5 de julio del 2020 tuvo ciertas observaciones de parte de constitucionalistas y de la sociedad en general, se decidió en coordinación con la Presidencia del Congreso, con el señor Manuel Merino de Lama y la mesa parlamentaria o directiva, iniciar un proceso de recopilación de información de especialistas y público en general. A través de la Oficina de Participación Ciudadana se llevaron a cabo durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020 un importante ciclo de conferencias denominado Diálogos Constitucionales, los días viernes, cada 15 o cada 20 días, con invitados expertos en Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario. La gran mayoría de los expertos, por no decir que prácticamente todos, recomendaban que no debía eliminarse la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria ni de la inmunidad de ningún alto funcionario del Estado, sino restringir sus alcances de manera que se asegure que esta no sea nunca más mal usada por nadie con fines de impunidad. De las propuestas recogidas de los especialistas se concluye entonces que lo que se debiera hacer es modificar el artículo 93 de la Constitución Política, eliminando cualquier posibilidad de que congresistas electos tengan inmunidad parlamentaria, tanto de arresto como de proceso, por delitos cometidos antes de haber sido elegidos. Con esta modificación ya no se repetirá nunca más la triste historia de congresistas como Ríos, Donaire, Villanueva, entre otros, ¿no?, a quienes el Poder Judicial ordenó su apresamiento por sentencias penales por la comisión de delitos suscitados antes de su elección como congresistas de la República y que debido a que gozaban la inmunidad de arresto se dilató la ejecución de dichas sentencias. En consecuencia, una modificación será la restricción, en nuestro nuevo dictamen del próximo martes, será la restricción de los alcances de la inmunidad parlamentaria, y una segunda también sugerida por los especialistas es que se aplique a lo mejor un silencio positivo administrativo o silencio positivo parlamentario en este caso. Eso lo debatiremos con ustedes la próxima semana, evitando que al interior del Congreso se dilaten los pedidos de levantamiento del fuero. En consecuencia, con el silencio positivo parlamentario, el Congreso se verá obligado a resolver los pedidos de levantamiento de inmunidad a la mayor brevedad. Caso contrario, se entenderá que el pedido del Poder Judicial ha sido aceptado. Con estas dos medidas legales se podrá resolver los problemas del abuso y mal uso de esta prerrogativa parlamentaria. También se está modificando, les adelanto, el segundo párrafo del artículo 93, se va a modificar, o se está modificando, ya lo verán el próximo martes en el segundo predictamen de regreso o retorno a la bicameralidad del Senado. Se está modificando el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Estado, que se aprobara en el Pleno del Congreso en primera votación, que proponía que los congresistas no son responsables por las opiniones, o no sean responsables por las opiniones y votos que emiten, ni por las acciones legislativas de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria que realicen en el ejercicio de sus funciones. Y en ese sentido, la redacción del segundo párrafo del artículo 93 quedaría en el próximo predictamen del próximo martes, quedaría como actualmente se encuentra en la Constitución Política, es decir, que únicamente reconozca la prerrogativa del congresista o parlamentario de la inviolabilidad de voto y opinión, es decir, que no puede ser sujeto o responsable por voto u opinión, manteniéndose el texto actual de la Constitución Política del Estado. La fórmula legal completa será presentada en forma conjunta con los demás artículos que abarcan la instauración o reinstauración de la bicameralidad del Senado en la siguiente sesión ordinaria de la Comisión de Constitución el próximo martes 10 de noviembre del presente año 2020, que será, repito, importante discutirlo, y luego se recabarán los aportes que tengan a bien presentar hoy en esta discusión y también, como no, el próximo martes. Entonces, es un adelanto sobre que se está recogiendo prácticamente la mayor parte de los pedidos del día de ayer a que se modifique la parte del dictamen sobre el artículo 93 sobre la inmunidad de los señores parlamentarios. Eso se va a eliminar y solamente se estaría dejando que no son responsables por sus opiniones y votos que realicen en el ejercicio de sus funciones. El resto no va a estar, ya no va a haber, digamos, inmunidad por las acciones legislativas, fiscalización, control político o labor parlamentaria que realicen en sus funciones. Eso es lo que he recibido de los comentarios y aportes del día de ayer, prácticamente de la mayor cantidad de congresistas que el día de ayer hicieron uso de la palabra, prácticamente en un número cercano a 10 o de 10, ¿no?
Van a haber otras modificaciones, digamos, sobre otros temas que también se ha tocado, que son temas materiales, para ir poniéndonos de acuerdo y tener un texto consensuado en conjunto, que si no satisfaga al número total del Pleno de la Comisión de Constitución, por lo menos a la mayoría, a la gran mayoría, ¿no? Porque entiendo, por lo que he escuchado el día de ayer, que, salvo la doctora, y es respetable, por supuesto, y además, si se sabe eso de hace muchos años, la doctora Marta Chávez, que es simpatizante del sistema unicameral, prácticamente el resto de señores parlamentarios, por lo que he venido escuchando, son simpatizantes del proyecto de restaurar el Senado de la República. Así que, habiéndonos puesto más o menos de acuerdo el día de ayer en lo sustancial, en los temas, digamos, más accesorios, digamos, que no afectan a la columna vertebral, y habiendo escuchado sus opiniones y sus observaciones, se toma nota y el próximo martes, el lunes en verdad, ustedes van a tener el nuevo texto sustitutorio, el segundo predictamen sobre bicameralidad o restauración o reconstrucción del Senado de la República, después de 27 años. Muy bien, si hay, antes de pasar al segundo punto de orden del día, si algún señor congresista quisiera hacer alguna opinión final para agregar o poder analizar su acotación al texto de bicameralidad que se presentará el próximo lunes martes, este es el momento de hacerlo y yo escucho a todos, ¿no? Dando la bienvenida también al congresista Gino Costa, que bueno, acá lo tengo en el chat de la pantalla de la comisión, ¿no? Para que también se agregue su asistencia. ¿Algún señor parlamentario o parlamentaria quiere hacer uso de la palabra? O, en todo caso, yo les rogaría que si no van a hacer uso de la palabra con respecto a la bicameralidad, después de todo lo que se dijo ayer, que fue un bonito debate, en la que participamos la gran mayoría, me hagan llegar sus observaciones en estos días por escrito, y los que han hecho sus observaciones también les pediría que lo hagan por escrito, ¿no? Yo tengo anotado, por ejemplo, al congresista, nuestro amigo Luis Roel Alba, que hizo unas observaciones, nos prometió que las iba a alcanzar por escrito, le rogaría que lo haga, el mismo que Rubén Ramos Zapana, Dítel Columbos hizo algunas también, Isaías Pineda, Carlos Almerí, Guillermo Aliaga, en fin, Mirta Vázquez, María Cristiana Retamoso, Jean Ali Mamani Barriga, aunque es verdad que hemos tomado nota de todo, pero si tienen un texto sustitutorio por los artículos que ustedes de alguna manera tienen ciertas matices de diferencia o discrepancia, por favor háganlo llegar para consolidar un nuevo texto. ¿Hay alguna opinión final antes de pasar al segundo punto? Muy bien, entonces vamos a pasar al segundo punto y último de la orden del día. Entonces el próximo lunes a las 11 de la mañana ustedes van a tener el segundo predictamen con las modificaciones y observaciones que la mayor parte de parlamentarios han hecho. Y si quieren seguir haciéndola, conocen mis teléfonos, la Secretaría Técnica, para poder hacer llegar sus modificaciones o aportes o comentarios por escrito también. Eso lo van a tener el día lunes, para el día martes seguir trabajando y consolidando el texto de la recuperación del Senado y la bicameralidad. Entonces vamos a pasar al segundo y último punto de orden del día de esta sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, que es, repito, la 22ª, número 22, sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, hoy 4 de noviembre de 2020. Como segundo punto de orden del día, tenemos la sustentación, debate y votación de los informes aprobados por el Grupo de Trabajo encargado de control de los actos normativos del Presidente de la República, a cargo de su coordinador, el congresista, el señor Gino Costa Santolaya, respecto a las siguientes normas. Decreto Legislativo 1462, norma que prorroga el plazo de la autorización a la SUNAT para ejercer funciones de entidad, registro, verificación por el Estado peruano. Decreto Legislativo 1463, norma que prorroga y amplía el ámbito de aplicación del régimen especial de recuperación anticipada de impuestos general a las ventas. El Decreto Legislativo 1464, norma que promueve la reactivación de la economía a través de incentivos dentro del programa de vivienda. El Decreto Legislativo 1468, que establece disposiciones de prevención y protección de personas con discapacidad ante la emergencia COVID sanitaria, COVID-19.
Decreto Legislativo 1469, que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones para dinamizar y reactivar la actividad inmobiliaria. El Decreto de Urgencia 039-2020, que dicta medidas complementarias para el sector salud en el marco de emergencia sanitaria por los efectos del COVID-19. El Decreto de Urgencia 040-2020, que establece medidas para mitigar los efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las micro, pequeñas y medianas empresas MIPES a través de financiamiento de empresas factoring. Decreto de Urgencia 041-2020, que dicta medidas que promueven la reactivación de la economía en el sector de agricultura y riego mediante intervención de núcleos ejecutores. El Decreto de Urgencia 042-2020, que aprueba medidas adicionales extraordinarias destinadas a coadyuvar a disminuir la afectación de la economía peruana de los hogares en condiciones de pobreza o pobreza extrema, los ámbitos rurales por el impacto del COVID-19. Decreto de Urgencia 045-2020, que modifica el artículo 11 del Decreto de Urgencia 039-2020, decreto que dicta medidas complementarias para el sector salud en el marco de la emergencia sanitaria COVID-2019. Decreto de Urgencia 046-2020, que dispone medidas extraordinarias para el financiamiento del traslado de personas y distribución de donaciones, y modifica el Decreto de Urgencia 043-2020 en el marco de la emergencia sanitaria de efecto COVID-19. Y finalmente el Decreto de Urgencia 056-2020, que dicta medidas para el pago de fondos otorgados o liberados por el gobierno a través de cuentas en empresas del sistema financiero y empresas emisoras de dinero electrónico ante la emergencia producida por el COVID-19 y otras disposiciones. Vamos a dar el uso de la palabra al congresista Aino Costa con toda simpatía, pidiéndole también, digamos, sin ningún tipo de presión, por supuesto, él verá cuando lo termina, que también nos han llegado también varias solicitudes para que el decreto de urgencia 020-2020 también pueda ser, digamos, priorizado, ¿no? Simplemente le hago esa tingencia para que se pueda priorizar en una próxima oportunidad. Con todo gusto y afecto, congresista Costa, tiene usted el uso de la palabra por el tiempo que usted considere pertinente. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a usted y a las señoras y señores congresistas. Comienzo por tomar nota de la recomendación para otorgarle prioridad al decreto de urgencia 020-2020. Y agradeciendo a los colegas que integran el grupo de trabajo de control constitucional, que tiene por objeto ejercer el control constitucional que le corresponde al Congreso a través de la Comisión de Constitución de los actos normativos del Poder Ejecutivo. Entre ellos tenemos a los decretos legislativos, los decretos de urgencia ordinarios y aquellos emitidos durante el interregno parlamentario y los tratados internacionales ejecutivos. Solo quiero recordar que el grupo de trabajo está integrado por los congresistas Robinson Cupio Ríos, la congresista Leslie Lazo, el congresista Isaías Pinedo Santos, congresista Lima Mani Barría, la congresista Carmen Omonte Durán y el congresista Carlos Mesía Ramírez. Y quien habla en calidad de coordinador del grupo. Hoy día tenemos 12 informes que presentaremos de manera resumida ante el Pleno de la Comisión de Constitución. Los 5 primeros referidos a decretos legislativos y los 7 restantes a decretos de urgencia. Los 5 primeros de decretos legislativos fueron aprobados por mayoría en la primera sesión extraordinaria del Grupo de Trabajo realizada el 28 de septiembre del presente año, con el voto a favor de los señores congresistas Isaías Pineda Santos, Robinson Cupio Ríos, Carmen Omonte Durán y quien habla, y con el voto en abstención del colega congresista Carlos Mesía Ramírez. Comienzo con el decreto legislativo 1462, que es la norma que prorroga el plazo de autorización a la SUNAT para ejercer funciones de entidad, registro y verificación para el Estado peruano, a que se refiere la 4ª disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. El objeto del decreto es prorrogar el plazo de autorización a la SUNAT para ejercer estas funciones con la finalidad de contribuir con las medidas de facilitación del cumplimiento tributario y aduanero. Esta prórroga tiene como propósito suspender temporalmente las reglas
fiscales vigentes orientadas a la reactivación económica nacional en el contexto del COVID-19, en concordancia con el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 31011, que es la ley autoritativa. En efecto, en su artículo 2, numeral 2, faculta expresamente, ¿no es cierto?, a prorrogar este plazo de autorización a la SUNAT en el marco de la Ley 25269. El segundo informe recae en el Decreto Legislativo 1463, que prorroga y amplía el ámbito de aplicación del régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas para promover la adquisición de bienes de capital regulados en la Ley 30296. Mencionado decreto fue aprobado, como dije, en la primera sesión extraordinaria del grupo por mayoría de votos con una abstención. El objeto del decreto es prorrogar la vigencia y ampliar el ámbito de aplicación del régimen especial de recuperación anticipada del IGB para promover la adquisición de bienes de capital regulados por el capítulo 2 de la Ley 30296, que promueve la reactivación de la economía, a fin de coadyuvar con la reactivación y mitigar el impacto en el aparato productivo nacional del aislamiento e inmovilización social obligatoria dispuesta en la declaración del estado de emergencia nacional. Este decreto tiene como propósito suspender temporalmente reglas fiscales vigentes orientadas a la reactivación económica en cumplimiento del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 31011. La ley autoritativa expresamente señala que en efecto el Poder Ejecutivo podrá prorrogar y ampliar el ámbito de aplicación del IGB para la adquisición de bienes de capital en el marco de la Ley 30296. Tercer decreto legislativo revisado es el 1464, que promueve la reactivación de la economía a través de incentivos en los programas de vivienda. El objeto del mismo es establecer medidas excepcionales que faciliten a las familias acceder al bono familiar habitacional en el marco del programa Techo Propio para las modalidades de aplicación de construcción de sitio propio y adquisición de vivienda nueva, con el propósito de coadyuvar a la obtención de una vivienda a las familias en situación de vulnerabilidad económica por los efectos del COVID-19. De esta manera, el Decreto Legislativo 1464, al establecer medidas orientadas a la reactivación económica y propender al apoyo a personas en estado de vulnerabilidad en el contexto de la emergencia, cumple con las competencias delegadas en los numerales 2 y 7 del artículo 2 de la Ley 31011, Ley Autoritativa. El Decreto Legislativo 1468, que establece disposiciones de prevención y protección para las personas con discapacidad en el marco de la emergencia, tiene como finalidad establecer disposiciones de prevención y protección a las personas con discapacidad, considerando que ellas tienen derecho a la seguridad, protección y el acceso a la prestación de servicios básicos que le permitan subsistir de manera digna y respetando el ejercicio de su capacidad jurídica. Este decreto legislativo, al establecer medidas orientadas a la protección de personas en vulnerabilidad en el contexto de la emergencia, cumple con las competencias delegadas en el numeral 7 del artículo 2 de la Ley Autoritativa. Y por último, el Decreto Legislativo 1469, que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, para dinamizar y reactivar la actividad inmobiliaria. Tiene como propósito adoptar medidas que permitan reactivar y promover la economía nacional, con la finalidad de que la actividad inmobiliaria del sector construcción se reactive y esto contribuya a la mejora económica del país. Todo esto a través de la dinamización de la actividad inmobiliaria, agilizando la obtención de licencias de habilitación urbana y edificación. Este decreto legislativo 1469 establece medidas para, como digo, dinamizar y reactivar la actividad inmobiliaria, con lo cual se emite al amparo de las facultades conferidas por el artículo 2, numeral 9 de la Ley
autoritativa, la ley 31011. Del estudio realizado de estos 5 decretos legislativos, el 1462, 1463, 1464, 1468 y 1469, se concluye que estos fueron emitidos dentro de las facultades conferidas por la ley 31011, ley que delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, cumpliendo con el plazo establecido en dicha norma, que fue de 45 días calendario. En tal sentido, y por estas consideraciones, los informes concluyen que los mencionados decretos legislativos cumplieron con lo dispuesto en el artículo 104 y el numeral 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso, por cuanto no contravienen la normativa constitucional y se enmarcan en las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la ley autoritativa. Paso ahora, presidente, a sustentar los 7 informes que recaen en decretos de urgencia emitidos en el marco de la emergencia sanitaria. Estos fueron también aprobados por mayoría en la primera sesión extraordinaria del 28 de septiembre pasado, con los votos a favor de los congresistas Pineda, Gupio Ríos, Omonte Durán y Costa Santolaya, y con el voto en abstención del congresista Carlos Mesías. El primer informe recaído sobre un decreto de urgencia es el 039-2020, que establece medidas complementarias en materia económica y financiera que permitan al sector salud garantizar la atención de la emergencia sanitaria. Este decreto de urgencia autoriza la transferencia de 2 partidas a favor de las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales y de las direcciones de redes integradas de salud, las DIRIS, de Lima Metropolitana, con cargo a la reserva de contingencia. La primera autorización de transferencia corresponde a un monto de 20.059.468 soles para la implementación de equipos de respuesta rápida. La segunda transferencia tiene un monto de 14.940.537 soles para la implementación de equipos de seguimiento clínico del COVID-19. El decreto de urgencia 039-2020 también autoriza la contratación de forma Congresista Costa, tiene su micrófono apagado. Préndalo, por favor. Se le ha apagado. Gracias, presidente. Se acaba de apagar, entiendo, ¿no? Se apagó solo. Me refería al segundo informe, recaído en un decreto de urgencia, es el 040 del presente año, que establece medidas para mitigar los efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las micro, pequeñas y medianas empresas, las conocidas como MIPYMES, mediante su financiamiento a través de empresas de factoring. Perdón. Perdón, un momentito. Acá estamos. Este decreto de urgencia, el 040 del presente año, dispone, entre otras medidas, las siguientes. Establece, como decía, condiciones y requisitos de elegibilidad para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder a la modalidad de financiamiento factoring y al correspondiente descuento. Establece los requisitos para que las empresas de factoring puedan acceder al fondo Crecer,
con la finalidad de reactivar la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y dispone los límites, criterios de cobertura y plazos de las líneas de crédito, así como su vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año. Tercer informe recae en el decreto de urgencia 041 del presente año, que dicta medidas que promueven la reactivación de la economía del sector agrícola y agricultura y riego, mediante la intervención de núcleos ejecutores. Este decreto de urgencia autoriza la transferencia de partidas a favor del Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri, hasta por la suma de 150 millones de soles, para financiar la ejecución de las intervenciones en el marco de la ley 31015, mediante núcleos ejecutores. Y autoriza al Ministerio de Agricultura y Riego el acceso, uso y tratamiento de datos contenidos en los bancos de datos personales administrados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, tales como el Padrón General de Hogares, el Registro Nacional de Usuarios y el Padrón de los Hogares Beneficiarios del Subsidio Monetario que dispone el artículo 2 del Decreto de Urgencia 027-2020. Cuarto informe está referido al Decreto de Urgencia 042, también del presente año, que aprueba medidas adicionales extraordinarias destinadas a coadyuvar a disminuir la afectación de la economía peruana, de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema de los ámbitos rurales, por el impacto de la pandemia. Esta norma autoriza el otorgamiento excepcional de un subsidio monetario de 760 soles a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema en el ámbito rural, de acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares, SISFO, y autoriza asimismo la transferencia de 836.180.640 soles a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIE con cargo de la Reserva de Contingencia para financiar el subsidio monetario en el ámbito rural. Repito, para hacer efectivo este bono rural de 760 soles, se autoriza una partida de 836.180.640 soles. Se establece que el presente decreto de urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año. Quinto informe está referido al decreto de urgencia 045, también del presente año, que modifica el artículo 2 del decreto de urgencia 039-2020, que dicta medidas complementarias para el sector salud en el marco de la emergencia sanitaria. Autoriza a todos los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel a ampliar, modificar y reprogramar horarios y turnos de servicio para optimizar el uso de la infraestructura hospitalaria. Y al Ministerio de Salud a establecer el valor del costo hora para la prestación de servicios a los médicos residentes 2016-2017, así como a otorgarles el pago por los servicios complementarios prestados durante la pandemia. Sexto, informe recaído en el decreto de urgencia 046 del presente año, que dispone medidas extraordinarias para el financiamiento del traslado de personas y distribución de donaciones, y modifica el decreto de urgencia 043-2020 en el marco de la emergencia sanitaria. Este decreto de urgencia autoriza al Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, a realizar modificaciones presupuestarias hasta por 5.705.881 soles para financiar traslados repatriados desde el grupo aéreo número 8 hasta el hospedaje donde realizarán el aislamiento obligatorio, traslado de las personas con resultado negativo que retornen a otras zonas dentro del país, y transporte y distribución de donaciones del sector privado. Se extiende el plazo de acción del MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que originalmente fue de 14 días, hasta los 45 días para efectuar las contrataciones de alojamiento temporal, traslado y alimentación de los peruanos que regresen a su domicilio habitual. El séptimo informe está referido al decreto de urgencia 053-2020, que dicta medidas para el pago de fondos otorgados o liberados por el gobierno a través de cuentas en empresas del sistema financiero y empresas emisoras de dinero electrónico,
ante la emergencia sanitaria. Este decreto de urgencia, el 056, autoriza a las empresas del sistema financiero, incluido el Banco de la Nación, y a las empresas emisoras de dinero electrónico, a abrir cuentas masivas o individualmente a nombre de beneficiarios sin la necesidad de un contrato previo y su aceptación por parte, bastando su aceptación, autoriza a las empresas del sistema financiero a compartir con la entidad estatal o privada que instruye el pago información de identificación de las cuentas, incluyendo el código de cuenta interbancario, que resulten estrictamente necesarios para el propósito descrito. Y crea, por último, el comité de dirección MIPYME Emprendedor, que ejercerá funciones de dirección, supervisión y evaluación de los instrumentos financieros y no financieros orientados a fortalecer la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por todas estas consideraciones se concluye que los referidos decretos de urgencia, el 039, el 040, el 041, el 042, el 045, el 046 y el 056 del presente año cumplen con el requisito material establecido constitucionalmente en el artículo 118, inciso 19, ya que regula aspectos de naturaleza económica y financiera, atiende una situación excepcional y de emergencia nacional, y como se desarrolla en cada uno de los informes, se señala además que las normas cumplen con los parámetros de constitucionalidad establecidos por el Tribunal Constitucional a través de su sentencia 008-2003, como son los criterios de excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad. Por esas razones, señor presidente, solicito someta usted a debate los 12 informes presentados y en su momento los ponga a votación. Informes que, como digo, es el resultado del trabajo de los colegas que integran el grupo de trabajo de control constitucional. Muchas gracias, presidente. No, usted muchísimas gracias por su trabajo y su informe expositivo, congresista Gino Costa. Si algún congresista de la República quisiera hacer uso de la palabra, dándole la bienvenida al congresista Deitel Columbus Murata para que sea también consignado en la lista de asistencia. ¿Algún congresista de la República quiere hacer uso de la palabra antes de la votación sobre todos estos informes sobre decretos legislativos, decretos de urgencia expuestos por el congresista Gino Costa? ¿Hay algún señor parlamentario o señora parlamentaria que quiera intervenir, exponer, hacer uso de la palabra, comentar? Este es el momento para hacerlo. Muy bien. Dado que no tengo nada en el chat escrito ni oralmente, doctora Patricia Durán, por favor, con la misma asistencia, llame a los señores y señoras congresistas para tomar el sentido del voto sobre el informe expuesto por el congresista Gino Costa y su grupo de trabajo sobre decretos de urgencia y decretos legislativos aquí expuestos. Secretaria técnica, adelante, por favor. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Sí, buenas tardes. Yo estoy a favor con observaciones y con reservas en lo que atañe a la justificación de la demora, porque en todos los casos no se ha cumplido con el plazo establecido para dar cuenta. ¿Perdón? Sí, está consignado, pero de una manera muy benévola, presidente, ¿no? Está justificándose. Entonces, solo con esas, con reservas, voto a favor, señor presidente. ¿Cómo no? Muchas gracias. Adelante. Sí. Gracias, congresista Chávez Cosío. Congresista Chejade Moya. A favor. Gracias. Congresista Columbus Murata. Congresista Columbus Murata. Congresista Costa Santolaya. A favor. Gracias.
Congresista Gupioc Ríos. Congresista Gupioc Ríos. Congresista Lazo Villón. Congresista Yauji Romero. A favor, doctora. Gracias. Señora secretaria, congresista Almería, a favor. Disculpe. Gracias. Gracias, congresista Almerí. Congresista Mamani Barriga. Congresista Mamani Barriga. Robinson Copioc, a favor. Gracias, congresista Robinson Cupioc. Congresista Mamani Barriga. Mamani Barriga, a favor. Gracias. Congresista Mesía. Mamani Barriga, a favor. Gracias, congresista Mamani. Congresista Mesía. Congresista Mesía Ramírez. Congresista Monte Durán. A favor. Gracias. Congresista Paredes Izaguirre. 105.40. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Congresista Ramos Zapana. Congresista Retamoso Lezama. Retamoso Lezama, a favor. Gracias. Congresista Roel Alba. A favor, con reservas respecto al planteamiento de la subsanación del plazo de presentación. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Vázquez Chuquilín. A favor. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. A favor. Gracias. Congresista Quispe Suárez. A favor. Gracias. Señor presidente, ¿me permite volver a llamar a algunos congresistas que veo que están activos en la... Sí, por favor, doctora Durán, adelante. Ya llame los que faltan. Segundo llamado. Gracias. Gracias. Congresista Columbus Murata. Gracias, secretaria técnica. A favor con las mismas reservas que ha planteado mi colega Marta Chávez. Gracias. Congresista Ramos Zapana. A favor. A favor. Gracias. Señor presidente, han votado 16 señores congresistas, 15 señores congresistas titulares y un congresista cesitario en reemplazo del congresista Valdés Farías. De las 16 votaciones, todas han votado a favor, pero 3 de ellas con reserva. Se han aprobado por unanimidad los informes, pero de los cuales 3 de las votaciones son con reserva. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Durán. Usted siempre tan eficiente y diligente en su trabajo. Entonces se ha aprobado por unanimidad con esas 3 reservas del caso, pero por unanimidad al fin, los informes expuestos por el congresista Gino Acosta Santolaya, coordinador del grupo de trabajo de decretos de urgencia, revisión de los decretos de urgencia del Ejecutivo, tratados internacionales y decretos legislativos. Así que ha sido aprobado por unanimidad con estos 18 votos a favor. Así que muchas gracias. Muy bien, recordándoles que nos vamos a encontrar el próximo día martes a las 11 de la mañana en punto, por favor. El día lunes van a tener ustedes el nuevo texto, el segundo predictamen sobre la bicameralidad. Vamos a ir poniéndonos de acuerdo poco a poco, de manera amigable, amistosa. Entiendo que la gran mayoría queremos, optamos, simpatizamos por el retorno, la restauración del Senado de la República. Sin embargo, hay pues temas de matices, de formas,
que hay que tratar de conciliar. Está mi despacho abierto, tanto el personal como el de la Comisión de Constitución, para ir recibiendo todas las objeciones, discrepancias, comentarios, aportes, colaboraciones, digamos, sobre el texto sustitutorio. Todavía lo estamos armando. Hemos adelantado que, repito, se van a eliminar el párrafo de algunas inmunidades que se había puesto el día de ayer al Parlamento, y vamos a, en ese artículo vamos a optar por solo mantener en el artículo 93 lo que la actual Constitución vigente, la del 93, digamos, señala. No vamos a agregar nada, vamos a eliminar lo que ayer estaba, de acuerdo a una serie de opiniones y objeciones que han tenido la mayor parte de ustedes el día de ayer. Sobre el resto de artículos y opiniones y aportes, obviamente, estamos tratando de mejorar el texto, lo van a saber a partir del día lunes 9 de noviembre, y el día martes 10 de noviembre tendremos ya el texto sustitutorio en debate, pero lo van a tener ustedes en sus manos, en su chat o WhatsApp, el día lunes 9 de noviembre a las 11 de la mañana. Así que para mí es un honor haber estado con ustedes, como siempre, en esta sesión, esta vez extraordinaria, de la Comisión de Constitución, ya la número 22, y más de 20 también ordinarias. Hemos trabajado más de 44 sesiones entre ordinarias y extraordinarias en estos 7 meses de sesiones de trabajo intenso, sesiones maratónicas. Estoy muy contento y muy alegre con el trabajo que tienen todos ustedes y el apoyo y colaboración que tengo de los 24 señores congresistas titulares y también de los accesitarios. Así que yo les agradezco mucho y repito, mis oficinas, mis teléfonos están abiertos para cualquier tema de apoyo, de redacción o de, digamos, comentarios para mejorar el texto de la bicameralidad y tenerlo pronto a debate y a votación. Espero que de manera aprobatoria y de manera mayoritaria, si es posible. Así que muchísimas gracias. Nos veremos el próximo martes, repito, martes 10 de noviembre a las 11 de la mañana, como siempre. Y no viendo otro asunto que tratar, y siendo exactamente las 4 de la tarde con 12 minutos, las 16 horas con 12 minutos, damos por levantada la sesión. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga a todos, cuiden a sus familias, cuídense ustedes y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente, buenas tardes, colegas y el equipo técnico. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes, presidente, buenas tardes, colegas. Chao, hermano. Buenas tardes, presidente. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, Isaías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias. Rubén. A todos, muchas gracias. Con tiempos difíciles también. Así que una vez que quede finalizada